A ver. ¿En qué estaba? Bueno, esto ya está. Aquí hay un pozo fluyente. Este es un pozo fluyente. Aquí vemos el gamma ray. Observen cómo hay ciertas zonas en este intervalo en donde el gamma ray se va hacia la izquierda, que es decir, que tenemos una baja cantidad de lutitas, es decir, hay intercalación de areniscas y lutitas, es decir, es una arena que no está 100% limpia, pero pues de igual manera aquí nosotros también podemos ver de dónde viene el flujo, es decir, el flujo viene del intervalo, vamos a ponerle intervalo 1, 2 o el 3, ¿de dónde viene el flujo? Así, Del 3 no, profe, es el que mejor se ve que hay un aporte. así es, viene del 3. La velocidad incrementa cuando llegamos al 3, se carga a la derecha. Del 1 y del 2, aquí definitivamente pues no hay incremento en la velocidad, es decir, pues no tenemos nada, o sea, este, no tenemos aporte de fluidos. Y observemos también cómo cuando nosotros llegamos al intervalo 3, este incremento existe, ¿no? Y observemos cómo la densidad, que la traíamos prácticamente en 1, pues se carga hacia el lado izquierdo. Es lo que les comentaba, ¿no? Es decir, hay un incremento aquí, o no, una disminución en la densidad, pero hay un incremento en la capacitancia. Ahora, recordemos que la capacitancia, pues, se incrementa cuando tenemos aceite y tenemos gas, ¿sí? Ok, entonces, esto nos indica que el intervalo 3 es el que está aportando prácticamente todos los fluidos y el 1 y el 2. Incluso es muy probable que el 1 y el 2 estén cerrados. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos cambios. Ni siquiera tenemos cambios en el comportamiento de densidad, ni de capacitancia, ni siquiera de presión. ¿Sí? Entonces, para eso es que para lo que nosotros metemos varios registros o varias herramientas para poder tener mayor información. Este es un estado mecánico. Profe, Adelante, Rodrigo. en la imagen pasada, en cuanto más subimos la profundidad, bueno, o la disminuimos que vamos llegando a la superficie, se puede observar que el CWH se está yendo más a la derecha. Entonces, eso podría hacer que igual el colgamiento está aumentándose y igual pues el hidrocarburo que tiende a subir a la superficie pues es el gas y la densidad se va a la izquierda, ¿es correcto? Ya, pues, déjame ver, es que esta cosa me saca y me conecta y me desconecta, pero bueno. Sí, esto que vemos aquí, como el registro de capacitancia no nada más es como, también son varios sensores, al igual que tipo el de molinete. Entonces, lo que hace también es detectar estos cambios en, en el patrón de flujo, ¿no? Es decir, justo lo que comentas, ¿no? O sea, observemos como uno se va, este se carga a la izquierda, otros se cargan a la derecha, pero lo que está haciendo es, ¿sabes qué? Como tú tienes la mezcla aceite, gas, a ver, ah, tú tienes una mezcla de fluidos y al tener la mezcla de fluidos, entonces el de capacitancia te dice, ¿sabes qué?
Si uno se carga a la izquierda y el otro se carga a la derecha, tú tienes entonces ahí una mezcla de agua, es decir, de agua, porque por eso te está cargando uno a la izquierda, pero también tienes la mezcla de aceite y gas, ¿no? Entonces por eso tienes unos que se cargan a la izquierda, otros que se cargan a la derecha. Y esto, a ver, creo que ya. Ay, esta cosa ya me desespero un poco. Bueno, tenemos la mezcla. Ok. Bueno, no sé si se alcanzó a escuchar. No se alcanzó a escuchar, Rodrigo. No, no, profe, no lo escuché. Ok. Aquí lo que está ocurriendo es que el CPS se carga hacia diferentes, uno hacia la izquierda, otro hacia la derecha, porque tenemos una mezcla de gas, agua y aceite. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es un cambio en el patrón de flujo. Entonces, también por eso nosotros logramos ver cómo hay unos, o más bien un sensor, algunos sensores que detectan este que se está cargando hacia la izquierda, pues es muy probable que tenga presencia de agua, ¿no? Pero los otros están detectando la presencia de gas y de aceite, por eso es que se están cargando hacia la derecha. Entonces, esto pues, lo que nos está marcando es prácticamente que hay inestabilidad en el patrón de flujo también. A ver, creo que vamos a ver. Ya casi acabamos. Ok, entonces, esto lo que nos muestra es esta inestabilidad en el patrón de flujo. Lo que te comentaba es, unos se cargan a la izquierda, otros a la derecha, pero eso lo que nos está indicando es que el sensor lo que nos mide es la combinación de aceite, gas y agua. Entonces, si nosotros tenemos un sensor que se está cargando a la izquierda, pues nos está indicando que tenemos presencia de agua, pero a la vez nos está diciendo, sabes que pues tú también tienes presencia de gas y de aceite en cierta zona, ¿no? Entonces eso lo que nos marca es un cierto patrón de flujo. El patrón de flujo podrá ser un flujo batch, un flujo tapón, ¿no?
¿Por qué? Porque nos está diciendo, sabes que tú tienes aquí una cantidad de agua, que es la que te está marcando este CPS hacia la izquierda, este que está aquí, pero a la vez tienes otra cantidad que se está yendo hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos puede marcar el CPS, ¿no? Al tener nosotros estos cambios en el CPS, pues nos puede estar indicando también que hay inestabilidad en el patrón de flujo. Y obviamente pues, sabemos que el patrón de flujo está asociado también a esos cambios en el colgamiento, ¿no? O esa capacidad de colgamiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos pudiera estar marcando en esta zona. ¿Sí quedó claro, Rodrigo? Sí, profe, gracias. Pues no sé qué ahora qué onda con mi red. La verdad es que estuvo muy chafa. Pero bueno, creo que bueno, ya casi acabamos. Este no lo vamos a ver. Este es otro. Este también. Aquí hay una combinación CCL. Este es el CCL. Observen cómo está el Collar Coupling Locator. Es lo que nos está marcando aquí. Si nosotros viéramos registros, este es intervalo 1 y este es intervalo 2, ¿cuál está abierto? El primero, profe, de abajo hacia arriba. El 1, evidentemente. Y lo podemos ver en esto, ¿no? En el CCL. El gamma ray. De hecho, si nosotros viéramos el gamma ray, este se ve que no es se ve más limpio el de arriba que el de abajo. Observen el GR. ¿Sí? Pero bueno, tenemos aquí abierto el de abajo. Si nosotros vemos también el de molinete, que es este, también hay uno de los sensores, que es el azul, este sensor azul. Observemos cómo se está moviendo para varios lados. ¿Por qué puede ser eso? Pues porque hay inestabilidad en el flujo y puede que tengamos cambios en el patrón de flujo. Por eso es que se nos está yendo hacia un lado, es decir, primero lo tenemos del lado izquierdo, luego se va hacia el lado derecho y luego se regresa al lado izquierdo. Porque lo que hace es, recordemos que está girando esa cosa, el moliente está girando y, y pues en ese giro, si nosotros tenemos gas, va a girar más rápido. Si nosotros tenemos el líquido, va a girar más lento, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo metemos al pozo, pues nos está detectando estos cambios. Es decir, de repente lo tenemos girando rápido, de repente lo tenemos girando lento, lo tenemos girando rápido. Es decir, cuando hay un bache de gas, gira rápido. Cuando hay un bache de líquido, va a girar lento, ¿no? Entonces, por eso es que observemos cómo las líneas se cargan las líneas se cargan unas de un lado hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, sobre todo la azul, ¿sí? Y la roja también. Observemos la roja, aquí, se carga hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. ¿Y cómo nosotros vamos a darnos cuenta de eso también? Nosotros tenemos que utilizar también las lecturas que traemos en el fondo del pozo. Observemos esto. Este es un registro de presión en el fondo del pozo, ¿sí? Entonces, el registro de presión en el fondo del pozo, este es el registro de molinete, y observemos cómo en el fondo del pozo trae cierta velocidad, pero de repente incrementa. ¿Por qué incrementa? Porque se incrementa también la velocidad del fluido. ¿Por qué? Pues porque pudiera haber mayor presencia de gas. Entonces, observemos cómo viene aquí, cuando hay un incremento en la velocidad del molinete, eso es muy probable que se dé. ¿Por qué? Pues porque tenemos presencia de gas, es decir, hay un flujo bache. Esto es lo que yo les comentaba cuando estábamos hablando de los patrones de flujo. El bache, o sea, traemos la velocidad del líquido. De repente viene el bache de gas, hay un incremento en la velocidad y de repente pasa ese bache y otra vez vuelve a ser constante la velocidad, ¿no? Y eso cómo lo podemos ver también, pues nosotros ya cuando lo vemos en la gráfica de presión en cabeza, nosotros vamos a ver algo similar. Traemos la curva azul, viene
la presión constante, pero cuando llega el bache a la cabeza del pozo y nosotros estamos registrando con nuestro manómetro la presión, observemos cómo llega el bache y hay un incremento, ¿sí? Una vez que pasa ese bache, nuevamente vuelve a caer. ¿Por qué? Pues porque tenemos ese patrón de flujo que es el patrón de flujo tipo bache. ¿Cuál es ese patrón de flujo? Pues son de los que ya habíamos visto pues cuando lo vimos en análisis nodal. Para eso nos sirve también conocer estos patrones de flujo. Déjame ver. Es esto. Si a nosotros se nos presenta un patrón de flujo de este tipo, como el que estamos aquí en esto donde estoy señalándoles con el cursor, observen cómo viene el bache. O sea, viene el flujo. Y observen el bache. Viene un bache de repente viene un bache aquí. Estos son los baches. Esos son los que se ven reflejados aquí. Ese bache cuando llega a la superficie es el que nosotros vamos a ver aquí. O si lo tenemos en el fondo, pues lo vamos a ver aquí en el molinete. Esta BHP, de igual manera, o sea, tenemos el incremento en la presión y luego disminuye. El BHP es el Warhol Pressure. Es la presión de fondo fluyendo. Por eso es que se ven esos cambios en la presión, por los baches, que son debidos a ese tipo de patrones de flujo que les mostré. Sí. Pues ya se nos acabó el tiempo. No sé si hay alguna pregunta. Sí, profe, cuando tenemos varias líneas así, por ejemplo, en la densidad o en el, ¿cómo se llama? En el molinete y no notan la promedio, entonces, ¿qué línea seguir o cuál tendencia seguir de las 4 o 6 o 8 que tenga el molinete? Al igual que el registro de densidad, pero en este caso creo que tiene 3, la roja, la verde y la azul. No nos dan un promedio. ¿Cuál nos recomienda seguir o cómo interpretar esa parte? Aquí, si no te da el promedio, bueno, tú, o sea, como tal, la velocidad que te está dando aquí, tú igual estos datos, tú los puedes descargar en Excel o los descargas en una tabla y tú normalmente, si no te viene como tal la gráfica esta que te dé la velocidad promedio, tú la obtienes, ¿no? O sea, tú la mismo la conviertes en Excel y ya sacas ahí un promedio. Y si no, pues tú te tomas dos líneas y te puedes sacar 2 velocidades promedio, ¿no? O sea, hay como varias formas de empezar a determinar. Eh, si tú tomaras la azul, te podría dar errores, vamos a ponerle un tanto desviados de un promedio, ¿no? Porque tienes velocidades del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces, a veces lo que tomas es, no sé, llegas y sabes que pues agárrate la roja y la verde, ¿no? Y sácate la velocidad de cuánto sería entre la roja y la verde. O bueno, saca ahora la curva azul nada más, ¿no? Y entonces sacas la velocidad de la curva azul y empiezas como a hacer dos o tres escenarios de cuáles son las velocidades que tú puedes traer. Normalmente, pues es como en estadística, ¿no? Que tú no agarras nada más no nada más tomas un valor, ¿no? Sino tú empiezas a tomar como varios valores y a partir de ahí empezar como a jugar o a predecir cómo es el comportamiento que tú tienes, ¿no? Ahí es en donde entra ya un poco como el criterio del ingeniero, ¿no? De cuál es el valor que tú vas a tomar. Si tú tomas el gris, bueno, podría decirte, sabes que pues tienes una velocidad muy baja, pero si tú tomas el verde, pues podría decirte que tienes una velocidad muy alta. Entonces lo que empiezas a hacer es como a tomar un rango de los valores que tú puedes tener. Eso es para no casarte nada más con un solo valor, ¿no? Y decir, sabes que, bueno, pues es el azul o es la velocidad del verde. Sino empiezas a tomar estos rangos. Pero eso, tú tienes que hacer un match con los otros sensores, por ejemplo, el de capacitancia, el de densidad, y empiezas a ver también con estas curvas. Estas curvas son muy importantes, estas que están acá, estas dos.
Entonces tú empiezas a hacer el match y tú, por ejemplo, si tú ves acá que tienes la presión, esta que es la azul, ¿no? La presión en cabeza y la presión de fondo fluyente y cómo se está comportando. Y a la vez ves el molinete, cómo se está comportando aquí. ¿Sí? Este molinete y esta velocidad que tienes aquí es la velocidad promedio del molinete. Pero tú haces el match y tú dices, ¿sabes qué? Por eso es que el azul se está comportando de esta manera, porque tienes varios batches. Y antes de descartar la azul, primero tienes que revisar las otras gráficas. Antes de decir, pues a lo mejor la azul está registrando algo ahí medio raro, ¿no? Descártalo. Pero no antes de descartar algún dato, primero revisa el resto de la información. Y entonces, si yo veo esto, yo te podré decir, ¿sabes qué? El azul me está dando un valor más representativo que el gris. Entonces, toma el azul y hazle el match con estas gráficas. Entonces, depende mucho, o sea, sí entra mucho el criterio del ingeniero, no hay como una regla. Hay que utilizar mucho como los conceptos y sobre todo son conceptos pues que traemos de flujo multifásico, pues, de productividad de pozos, o sea, ya cuando llegas a la interpretación hay que hacer todo pues todo un análisis, ¿no? De todas las gráficas. No hay que casarse nada más con uno o dos parámetros. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna duda de este tema? Ok, parece que no. Listo. Las calificaciones de su examen, hoy sí ya, las pasadas ya las tengo, pero no las he publicado. Pero hoy quedan. ¿Y qué más? La tarea, ya la entregaron. ¿Qué falta? Falta subir un video, ¿no? El 3 de análisis nodal. Falta el de hoy. Y Profe, adelante. para forma de evaluación de este tema de registros de producción, ¿va a ser nada más teórico o igual también pondrá algunos ejercicios? No, es probable que les ponga algunos ejercicios a interpretar algún Ok, registro. entiendo. Ok, está bien. ¿Vale? ¿Quién más? Listo. Pues si no hay otra cosa que decir y más que aportar, nos vemos. Disculpe, profe, ¿dijo que iban a hacer 4 exámenes en total o 3? No, Ah, ok, tres máximo. está bien. Listo. Entonces, gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes. Hasta Chao. lunes, profe. Bye. Hasta luego, profe.